En el nombre de Alá, el clemente, el misericordioso. Entre los creyentes hay hombres veraces a quienes Alá ha confiado. Entre ellos está el alimento que Él ama y entre ellos la espera, sin contraprestación alguna. Extiendo mis saludos y respetos a todas las personas queridas y honorables. Irán es una nación informada, sabia, valiente y con amplios conocimientos. Quiero expresar mis más profundas felicitaciones y mis sinceras condolencias a todas las familias que han perdido a sus seres queridos, a sus hijos, a sus esposos, a sus mejores amigos y que de alguna manera también los han ganado para siempre. Les expreso mi más profunda solidaridad. Estoy con ellos y le pido a Dios Todopoderoso que, si Dios quiere, actuemos y nos comportemos de tal manera que no quedemos en deuda con este querido y orgulloso pueblo. Estoy agradecido a Dios Todopoderoso por haber tenido hoy la oportunidad de hablar con nuestro querido pueblo. Sin duda, habría sido mejor hablar antes con nuestro querido pueblo, pero realmente las ocupaciones y la presión del trabajo me dieron menos oportunidad para hacerlo. Y como siempre he creído que el derecho absoluto de la gente es saber y estar informada, naturalmente, especialmente en estas circunstancias, es nuestro deber. Bueno, como pueden ver, una vez más comenzó la guerra, continuando con la misma hostilidad y desconfianza hacia Estados Unidos que ya existía. En medio de las negociaciones, llevaron a cabo esta acción y la vez pasada, en su conspiración, martirizaron a nuestros comandantes. En esta ocasión, al inicio de su mandato, martirizaron a nuestro imán mártir. En una sesión, martirizaron a parte de los comandantes durante una reunión de revisión defensiva, así como a algunos miembros de las fuerzas de seguridad. Nos martirizaron, es decir, una vez más se repitió esa naturaleza criminal, pero el primer punto al que quiero referirme aquí es el siguiente. Esto es lo que experimentamos en la Primera Guerra. Y si se fijan bien, en nuestra Primera Guerra hubo un retraso de casi 14 o 15 horas en la ejecución del ataque. Pero en esta guerra, dado que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas fue martirizado, el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria también fue martirizado. El director de la clase magistral fue martirizado. Sayed. Y estos mismos podrían haber cometido exactamente el mismo error. Pero vimos que nuestra respuesta se realizó en el menor tiempo posible. Esto se hizo con mucha precisión, lo que indica claramente que aprendimos de la experiencia pasada. Esto muestra que nuestra estructura es sólida, tal como siempre decían nuestro gran imán y nuestro imán mártir. No piensen que esta revolución, este Irán, este país, dependen de nosotros. Esto depende de Dios, depende de esta nación, y aún en nuestra ausencia, esto seguirá adelante. Ustedes vieron que nuestro imán mártir, creo que unos días antes de su martirio, fue durante un encuentro con la gente de Tabriz, en el aniversario del 40º día de los mártires de la revolución, que cada año en esa fecha se reunía con ellos. Allí dijo que incluso si nosotros no estamos, Dios enviará al pueblo, y ese día llegó después de 40 días. Todos comprendimos el significado de esas palabras y se hicieron realidad. Estas palabras significan que el pueblo realmente se levantó por sí mismo, se convirtió en su propio líder, se convirtió en su propia comunidad y Dios los guió y vimos lo que sucedió.
Quiero decir que en esta guerra, como ya expliqué antes, si ocurre una guerra, muchas veces me preguntaron, ¿en privado o en público? En mi segunda intervención también mencioné que si ocurre una guerra, en el terreno ofensivo, tanto en cantidad como en calidad. Y lo que es más importante aún, en el ámbito de la planificación, sin duda alguna, somos mucho más potentes que antes. Y hoy nuestro enemigo no se lo podía ni imaginar. Pero hoy lo hemos visto en el terreno. Hoy nuestra gente está más comprometida que entonces. Y pueden ver que ahora, durante casi 50 noches, estas personas están en las calles a diario. Nuestras Fuerzas Armadas, nuestra capacidad, si miran lo técnico, hemos derribado unos 170 u 80 objetivos. Antes no teníamos tal capacidad en defensa aérea. Miren, todos estos acontecimientos han ocurrido en 7 u 8 meses. Sí, quédatelo. Ahora bien, este no es el momento para que yo diga lo milagrosa que es la revolución y la sabiduría que encierra Su Excelencia Rahbari en el ámbito de una guerra asimétrica y en el ámbito de los avances científicos. En cualquier caso, todos vieron que el propio enemigo de Ashar estaba observando. De todas formas, derribar un F-35 no es cualquier cosa, no es un simple acontecimiento. Esto es fruto de muchos esfuerzos en diferentes aspectos, capacidades técnicas, capacidades de diseño. Ahora, no quiero decirlo aquí, pero miren, aquellos que deben entender comprenderán lo que estoy tratando de decir. Si ustedes vieron que aquello que sucedió, el misil que explotó cerca del avión, ahora no voy a hablar de sus aspectos técnicos. Explotó y ellos mismos entendieron lo que significa tener esta capacidad y hacia dónde vamos con ella. Así que realmente quiero decir que desde nuestra primera guerra hasta esta segunda guerra que ocurrió después de 8 o 9 años, y esta guerra en realidad volvió a suceder 2 veces. Este diseño, este suceso ocurrió y estas capacidades se demostraron. En esta parte no digas por qué tuvieron éxito, no lo digas. ¿Cuáles eran los objetivos del enemigo? Si el enemigo no logra sus objetivos, ¿qué ha conseguido? No atacamos. Él atacó. Tenía unos objetivos. Él quería que Irán se rindiera, hablaba de 2 o 3 días. ¿Cuántos días han pasado ahora? Nosotros luchamos más de 40 días. Bueno, digamos 10 días. El alto al fuego fueron 10 o 12 días. Pero en 40 días tuvo que decir que aceptemos el alto al fuego. No pudo hacernos rendir. Él buscaba cambiar el régimen. No pudo cambiarlo. Creía que Irán era como Venezuela y que actuaría igual. Tras 4 días diría, bueno, ya tomamos este petróleo. Cualquiera que quisiera petróleo vendría y se lo llevaría del Golfo Pérsico. Ese era uno de sus objetivos y propósitos. Él decía al principio que con sus bombardeos destruiría la capacidad misilística de Irán. Sin embargo, a medida que el tiempo transcurría, él fue testigo de todo lo que sucedió en Isfahán, lo cual representó un escándalo incluso peor que el desastroso incidente de Tabas que tanto le había afectado. Como consecuencia de estos eventos, su verdadera identidad y sus actos quedaron finalmente expuestos ante los ojos del mundo, revelando toda la verdad de lo ocurrido. Él tenía la intención de atacar desde nuestras fronteras occidentales y orientales. Revolución Apoyo. Él vio y dijo, yo les di armas para que algunos de ellos atacaran y nos involucraran allí. Hizo todo lo posible, pero no tuvo éxito. Él buscaba provocar disturbios internos. Esto lo vimos tanto antes como después de la guerra. Bueno, no pudo realmente lograrlo. Decidió entonces lanzar un ataque terrestre. No pudo.
Vino con la intención de tomar el control del estrecho de Hormuz y abrirlo, es decir, apoderarse de este lugar. Intentó abrirlo, invitó al mundo, pero nadie le respondió. Invitó a la OTAN, pero nadie le respondió. Intentó hacerlo él mismo, pero nadie le apoyó. Bueno, está claro que en este escenario somos nosotros los que hemos ganado. Ellos mismos lo admiten, incluso el enemigo lo reconoce. Nuestros amigos, las opiniones y esperanzas del mundo lo escuchan, pero fíjate que esto es muy diferente a decir que destruimos su ejército. Mira por qué tuvimos éxito. ¿No lo ves? ¿Qué buscaba el enemigo? Al final, si el enemigo no logra sus metas, es derrotado. No atacamos nosotros. Fue él quien lo hizo con objetivos claros. Quería que Irán se rindiera. Se hablaba de 2 o 3 días, pero hoy ya son 24 días que hemos estado luchando. Bueno, 10 días fue la tregua, el alto el fuego, 10 y 10, pero en 40 días se vio obligado a decir que aceptaba el alto el fuego. Así que no pudo hacernos rendir. Él buscaba cambiar el régimen y no pudo hacerlo. Pensó que Irán era como Venezuela, que aquí funcionaría como en Venezuela, que en 4 días podría decir: bueno, esto es petróleo iraní, lo hemos tomado, quien quiera petróleo que venga al Golfo Pérsico a llevárselo. Ese también era uno de sus objetivos. Otro objetivo suyo era, como dijo desde el principio, destruir la capacidad misilística de Irán con bombardeos. Pero a medida que pasaba el tiempo, vio que nuestra capacidad de disparo seguía intacta, que no pasaba nada con nuestros misiles. Por más que bombardeó, no pudo destruir nuestra capacidad ofensiva. Y eso ya lo habíamos dicho antes, que eso no iba a suceder. Incluso si éramos vulnerables en el pasado, esta vez ustedes vieron que en esta área nuestra potencia de fuego y la variedad de nuestro fuego se hicieron evidentes. En Isfahán se enfrentó a un escándalo peor que el de Tabas. Él tenía la intención de atacar desde nuestras fronteras occidentales y orientales, apoyando a los contrarrevolucionarios. Dijo que les había dado armas para que algunos de ellos atacaran y nos involucraran allí, pero por más que lo intentó, no tuvo éxito. Él buscaba provocar disturbios internos, tanto antes como después de la guerra, y vimos que no pudo lograrlo. Decidió lanzar un ataque terrestre, pero no pudo. Luego intentó tomar el control del estrecho de Hormuz y abrirlo, es decir, ocupar esa zona y abrirla. Invitó al mundo a unirse, pero nadie le respondió. Invitó a la OTAN, pero nadie le respondió. Él mismo intentó hacerlo, pero nadie le apoyó. Así que está claro que en este escenario somos los vencedores. Incluso él mismo lo admite. Nuestros amigos y la opinión pública mundial lo reconocen. Pero observa que esto es muy diferente a decir que destruimos su ejército. Sin duda. Por eso, hoy realmente la situación que tenemos es que contamos con un escenario. Tenemos una calle activa y una diplomacia sólida, que yo suelo llamar diplomacia de poder. No existe ninguna separación real entre ellas. En mi humilde opinión, no son 3 cosas distintas en absoluto, así que no nos equivoquemos. Yo hablo como un servidor público, como alguien que al menos posee cierto conocimiento vasto sobre estos temas tan complejos. En la actualidad, la calle, el escenario y la diplomacia están con todos nosotros. Hoy en el campo específico del poder militar y las acciones militares. Con estos 8 o 9 factores que mencioné, aquí hemos tenido éxito. A veces nos vemos obligados a maniobrar aquí, desplazarnos correctamente. Es decir, ¿de qué forma podemos llegar a saberlo con certeza? En algún momento, ahora mismo en el ámbito militar, hemos llegado a un punto de inflexión máximo. Hoy, sin duda, la calle ha hecho que podamos mantenernos firmes en el escenario con poder, tanto las Fuerzas Armadas como los demás.
Parte de nuestras demandas es que el enemigo no pueda imponernos sus deseos y que nosotros también podamos hacerlo. Los derechos de la nación en el sentido de que hemos alcanzado un logro muy importante en el ámbito militar, pero desde el punto de vista jurídico y político debemos consolidar y dejar constancia de esto para hoy y para el futuro. Aquí es donde la diplomacia de poder debe entrar en juego. Esta es su labor esencial. Debe tomar la bandera en sus manos. Por supuesto, debo decir que ciertamente fueron ellos quienes buscaban el alto el fuego y nosotros también. Si hoy hemos aceptado el alto el fuego de manera temporal. Esto es para que ellos acepten nuestras demandas. Naturalmente, si no lo hacen, el enemigo hará todo lo posible para imponernos sus propias exigencias. El hecho de que registremos nuestros derechos y los hagamos visibles en el escenario es clave. Así que aquí es donde la negociación es un método de lucha. Este método de lucha significa que todos estos son complementarios. Lo primero que le pido a nuestro querido pueblo es esto, que estos tres campos, que en realidad son uno solo, esta bandera de la victoria y estos derechos de la nación deben ser nuestro objetivo principal, que debemos consolidar. Pueden tener la plena seguridad de que nunca haremos ningún tipo de concesiones en este ámbito tan importante. Sin duda daremos seguimiento a este asunto. Y creo que la nación iraní actual, en mi opinión, ha terminado por renunciar definitivamente al concepto de su firme voluntad nacional y a su propia grandeza nacional. Por lo tanto, incluso mostrar esto al mundo entero es, en su sentido más estricto, revivir esta capacidad. Y naturalmente, esta victoria, si Dios quiere, la lograremos. Miren, si quisiera explicar esto completamente, nuestra gente ya lo veía. Así que primero, miren ustedes. Mientras estemos en el ámbito del terreno y en realidad, cuando seguíamos nuestro trabajo en el ámbito militar, seguíamos este trabajo con firmeza y hoy también somos firmes. Es decir, hoy en cada momento, si el enemigo comete un error y toma alguna acción porque no confiamos en absoluto en el enemigo, justo ahora que estamos aquí sentados, es posible que en este mismo momento vuelva a empezar la guerra. En el ámbito del terreno, la preparación de las Fuerzas Armadas es así. No es que cuando estamos negociando, la parte del terreno ya no cuente. Al contrario, así como la gente está en las calles, ellos también están listos para actuar en este sentido y debemos prestar mucha atención a esto. Bueno, cuando el enemigo no pudo imponernos sus demandas por medio del poder militar y de manera militar, entonces recurrió a enviar mensajes y recados, porque con los ultimátums que dio no pasó nada, vio que no funcionó. Nos mantuvimos firmes en el terreno, seguimos firmes ahora y lo digo desde aquí. Incluso hoy estamos más firmes que aquel día sin alto el fuego. Si hoy ocurre algo, estaremos aún más firmes sin duda alguna. El enemigo empezó a enviar mensajes. No quiero quitarles tiempo. ¿Es correcto el término? Se dice así fuera de aquí. El enemigo, a través de varios países, no quiero mencionar nombres, por 2 o 3 canales, transmitió un paquete de 15 puntos. Lo transmitía a Irán para que negociáramos y siguiéramos estos temas de esa manera hasta que este asunto casi se resolvió. Oficialmente este asunto se transmitió vía Pakistán,
como un paquete de 15 puntos preparado por los estadounidenses. Fueron el ministro del Interior y el comandante Asim Munir quienes lo llevaron a Irán, diciendo que los estadounidenses tienen demandas sobre este tema. Bueno, este asunto fue examinado cuidadosamente en el Consejo Supremo de Seguridad Nacional y en las reuniones que se llevaron a cabo. Cuando se revisó este tema, esto que estoy diciendo, si quisiera dar una estimación aproximada, quizás fue alrededor del día 36 o la sexta semana de la guerra, es decir, 36 o 37 días. Les pido que presten atención a estos tiempos porque algunos dicen, en realidad no importaba lo que ofrecieras. No era nada, solo enviaban mensajes. Nosotros hacíamos nuestro trabajo en el campo y respondíamos. Incluso, si recuerdas, alguien dijo que en 48 años construirías infraestructura y yo respondí que lo hacías mal, pero que si construyes esa infraestructura, nosotros también la construiremos. Dijo, les crearemos un infierno. Dije, ¿ese infierno que dices? Ese infierno será primero para las familias estadounidenses y el mundo. Sí, puede que nos afecte. No negamos que lo haga, pero antes de afectarnos a nosotros, les afectará a ustedes y responderemos. Todo esto en realidad lo volvió pasivo. No pudo tomar esa decisión y luego también enviaba mensajes. Ustedes hicieron esto, nosotros no dimos ninguna opinión. Si Estados Unidos busca hacer esto, el señor Trump tendría que anunciarlo a través de su cuenta de Twitter. Declare que pide un alto al fuego. Así queda claro que la petición es suya. Nosotros hemos estado en el campo de batalla. Esto es lo que llamo diplomacia con poder. Es decir, él lo necesita y nosotros también somos los vencedores en el terreno. Expliqué que ninguno de los objetivos que él perseguía se había logrado. Estábamos posicionados y desplegados por todo el estrecho. Allí también tuvimos algunas discusiones. Muchos de ustedes vieron que un tema clave era por qué Hezbollah está incluido en este alto el fuego. ¿Por qué Hezbollah está incluido? Queridos compatriotas, les pido que presten mucha atención a esto, especialmente a los amigos en nuestro campo que están allí de manera especial. Les pido que presten mucha atención a este asunto. Durante muchos años, Hezbollah ha estado luchando contra el régimen sionista, pero realmente esta última guerra fue iniciada por Hezbollah. Hezbollah comenzó esto aquí por la República Islámica. El Frente de la Resistencia vino en ayuda. La República Islámica siempre estuvo presente en esa guerra. Aquí fue donde sucedió esto. Si hubiéramos querido establecer este alto el fuego, ciertamente también los habría incluido a ellos. Sí, había un par de condiciones, es decir, lo dijimos, es decir, en el acuerdo, una de las condiciones principales era que el alto el fuego en la región, es decir, Irán y el Frente de la Resistencia. Era una condición fundamental en este contexto. ¿Se fijaron en ese detalle en particular? ¿Lo vieron? En el tuit del primer ministro, cuando hizo el llamado al alto el fuego, mencionó al Líbano y a Hezbollah. El primer ministro de Pakistán lo mencionó, así que era esta región. Por supuesto, después cuando ellos vinieron, tenían otra interpretación. Hubo un poco de tiempo, como saben. Cuando fuimos a Pakistán se declaró el alto el fuego, pero el alto el fuego no se implementó correctamente en Líbano. Ese mensaje de Twitter que publiqué mencionaba que ustedes están obligados a completar y consolidar el alto el fuego en Líbano, en beneficio de Hezbollah. También decían que, según sus discusiones,
con el alto el fuego, estos acontecimientos ocurrirían. Parte de estos compromisos, especialmente el tema de Hezbolá, se cumplió. Nosotros normalizamos el tránsito en el estrecho. Déjenme decir que siempre hemos buscado la normalización y todavía lo hacemos, pero si allí detuvimos un poco las cosas, porque el alto el fuego en Líbano no se estableció completamente hasta que finalmente se logró, y después de eso también se abrió el estrecho aquí. Lo que quiero expresar es que hoy el estrecho está bajo el control de la República Islámica y por otro lado, nosotros también deseamos que siga siendo así. En realidad, la gran mayoría de la gente del mundo entero, especialmente todos aquellos que en esta guerra actúan del lado del bando enemigo, se comportan con hostilidad hacia nosotros. Ellos pueden, no es que queramos que se permita fácilmente el paso por aquí. No queremos ejercer demasiada presión sobre la gente ni fomentar ninguna inseguridad. Nunca buscamos eso. Bueno, esto es lo que sucedió y el siguiente punto es que ustedes vieron de repente, intervino al ver esto. ¿Iban a enviar un dragaminas? Respondimos con firmeza. Fue una violación del alto el fuego y dijimos, si lo hacen, responderemos. Rozamos el enfrentamiento. Ellos retrocedieron. Sí. Cuando estaba allí, el hermano del señor Abdullahi me contactaba. Dijo que su dragaminas llegó y se posicionó de tal forma que, si no paraba, nuestro misil lo alcanzaría. Se lo dije al agregado estadounidense. Estamos en esta situación. Si pasan de este punto, atacaremos. Me pidió solo 15 minutos, le dije, ordenaremos que regresen y ordené el regreso. Luego el barco volvió. Abdullahi estaba en contacto y dijo, sí, regresaron en 15 minutos. ¿Ven lo que significa esto? Por eso, si hoy hay algún movimiento en el estrecho y avanza, el control del estrecho está en nuestras manos. Dije que esto es una bendición de Dios. Que el estrecho, con toda su capacidad, hoy tenía un potencial que se ha hecho realidad. Y así se lo dije a los amigos. Cuando ellos cometen errores en su camino, aquí es donde se equivocan, porque esto es una bendición de Dios. Para nosotros, este resultado es gracias a toda la sinceridad de la gente, la sangre de los mártires y nuestro imán mártir. Dije que esto es exactamente como la historia del profeta Moisés. Cuando el faraón mataba a todos los hijos varones para que Moisés no existiera. Pero la voluntad de Dios fue que Moisés creciera en el propio palacio del faraón. Este gran potencial, gracias a Dios, fue guiado por nuestro enemigo, quienes por una decisión equivocada convirtieron esta capacidad potencial en algo real y así fue como sucedió en realidad. Es una bendición divina que hoy está en manos de la República Islámica. Ustedes hicieron esto, nosotros solo dimos nuestra opinión. Si Estados Unidos realmente busca esto, el señor Trump debería anunciarlo en Twitter y declarar que está solicitando un alto el fuego, porque así ellos sabrán que viene de su parte. Nosotros hemos estado en el campo de batalla. Cuando hablo de diplomacia de poder, me refiero a que ellos lo necesitan en este momento. También somos vencedores en el terreno. No lograron ninguno de sus objetivos. Fuimos un obstáculo en todas partes, posicionados en el estrecho. Por supuesto, permítanme decir que este estrecho es de hecho un estrecho que la gente del mundo debe utilizar. Los países de la región deben usarlo. Somos conscientes de ello. No somos como Estados Unidos que dice, es nuestro y nos llevamos lo que queramos.
No permitiremos que los estadounidenses lo digan. Aquí tenemos intereses y queremos tenerlos en el estrecho, pero también cuidamos los derechos y el derecho de paso de los demás. Pero lo hacemos de acuerdo con los protocolos que realmente tenemos aquí y que estamos siguiendo y avanzando. Por eso anoche publiqué ese tuit. Ahora también lo digo claramente. En estos 2 o 3 días han venido y han impuesto un cerco. ¿Qué significa cerco? Significa que todos pueden pasar, menos Irán. Vaya decisión tan torpe, ignorante y estúpida. Bueno, si aquí está el estrecho, estamos nosotros y todos los que quieren pasar por aquí. Todos pueden pasar y nosotros no. ¿Acaso eso es posible? Esto es un error tras otro. Como es natural, ya lo he expresado claramente. Dije que si no se nos permite el paso, sin duda alguna el tránsito a través del estrecho se verá seriamente limitado y se acabarán imponiendo restricciones pertinentes. En el día de ayer también tuve la ocasión de expresarle claramente al señor Aziz Munir que la parte enemiga no debería bajo ningún concepto tomar medidas que busquen eso. En realidad se trata de no romper de manera unilateral el fuego, es decir, de no actuar en contra ni quebrantar por completo el cese de hostilidades acordadas. Cada uno de nosotros tiene responsabilidades que debe cumplir y nuestro querido pueblo debe saber esto. Allí el señor Vance dijo: fulano, en resumen, he venido aquí con buenas intenciones y he venido para que, en resumen, tengamos una paz duradera. Yo le respondí: seguramente has leído mi tweet, yo publiqué un tweet. Él dijo: sí, le dije, en mi tweet escribí que nosotros también venimos con buenas intenciones. Venimos aquí, pero en medio de una absoluta desconfianza. Incluso ahora que estoy sentado aquí frente a usted, en realidad no tengo ninguna confianza. Lo primero que deben hacer es generar confianza. Dije: Trump tuiteó que los negociadores que vinieron, en resumen, si siguen vivos es para que negocien. Si no deciden en unas horas, no se sabe si vivirán. Le dije: así se comportan los estadounidenses. ¿Sabe? Resistimos hasta el final y lo vio porque Minerva estaba allí. Dije: en resumen, nosotros también estábamos preparados para la guerra, lo estamos y nunca hemos sido belicistas, pero sin duda podemos. En realidad, en esas mismas palabras dijimos que nunca hemos confiado en ustedes y que seguimos sin confiar hasta ahora. Pero de todos modos confiamos en el poder del pueblo iraní frente a, en resumen, confiamos plenamente en nuestra propia gente, tenemos fe en la ayuda divina y no confiamos en ustedes bajo ninguna circunstancia. De hecho, incluso en las negociaciones allí se presentó una oportunidad. Allí también di explicaciones con autoridad y lógica, si lo miras. Incluso ellos mismos lo mencionaron en sus medios, lo señalaron en sus medios de comunicación, que los iraníes, en resumidas cuentas, son muy firmes y, en definitiva, se mantienen de una manera sumamente poderosa en sus principios. La estrategia principal de las negociaciones de la vida iraní fue exactamente las mismas directrices y medidas que indicó el líder supremo, las mismas medidas que tenía nuestro imán mártir, y nunca hemos actuado fuera de ese marco, ni lo haremos. Y como dije, la negociación también es una herramienta fundamental de lucha. Para completar el terreno por el derecho de esta gente en las calles y por nuestro querido, valiente y noble pueblo, cumplimos con todas sus demandas. Tengan por seguro que seguiremos de cerca cada punto de estas situaciones. Ahora mismo, nuestra propia gente llena este terreno en las calles. Nuestras Fuerzas Armadas siguen esto en el ámbito militar. De la misma manera, yo también, como combatiente, hoy sigo de cerca este proceso en el ámbito de las negociaciones. Por supuesto, no me presenté como voluntario propiamente para tal tarea.
pero que todos sepan que yo, como uno de los combatientes que aún permanecen, no aspiro a alcanzar ningún otro éxito salvo el camino del martirio. Sepan que hoy, ya sea los papeles de negociación o los mapas del campo de batalla, para mí ambos son lo mismo. Estoy listo para dar tanto mi vida como mi honor aquí. Estoy dispuesto tanto a derramar sangre como a soportar sufrimiento. Lo importante es que se preserve el derecho de esta nación, el derecho de este Irán, la grandeza de este Irán, y que la gente tenga confianza, rece y que todos nosotros avancemos bajo el liderazgo del líder supremo, el Ayatollah Agha Mojtaba, ni más adelante ni más atrás. Inshallah, no tenemos ninguna duda. Y el final es para los piadosos. La ayuda viene de Dios y la victoria está cerca. Da buenas noticias a los creyentes. En tus explicaciones mencionaste cómo fue el desarrollo de las conversaciones y esos últimos días lo explicaste. Se llevaron a cabo negociaciones, se llegó a algún acuerdo, etc. Esa fue una pregunta que surgió mucho en ese momento. Trump decía muy claramente que estaban negociando con nosotros, pero ustedes decían que no había ninguna negociación y de repente la gente se sorprendió cuando salió el acuerdo de alto el fuego. Todos sintieron que el señor Calibaf les había dicho algo diferente, lo mencionó un poco y ahora quiero que lo aclaremos más precisamente. Permíteme decir este punto. Si realmente estábamos negociando con Estados Unidos, entonces, ¿para qué eran todas esas amenazas y ultimátums durante ese tiempo? ¿Por qué decían 2 días más? ¿Por qué decían 5 días más? ¿Por qué no decían mañana atacamos la infraestructura? De verdad, aquí quiero expresar mi admiración por la perspicacia, el coraje y el honor del pueblo iraní. Especialmente quiero decir que amo esta parte. Sin ánimo de ofender a los hombres, pero las mujeres de nuestra nación, las valientes mujeres iraníes, me hicieron sentir profundamente avergonzado. Aquel día que dijeron que querían atacar los puentes principales, las centrales eléctricas, que querían tener el control de los centros. Esa escena que vi en la que una familia, una mujer joven, llevaba de la mano a sus hijos, todos estaban allí de pie sobre el puente, todos formaron una cadena humana. Esta nación es así, no lo entiendo. Este gobierno ignorante de Estados Unidos, ¿cómo dicen eso? ¿Que esto es Venezuela? ¿Cómo lo dicen? ¿Por qué no lo entienden? Le dije a Vance que el pueblo iraní es un pueblo educado, un pueblo muy respetuoso. Es un pueblo valiente. En la historia de la civilización iraní, no sabes que los iraníes nunca han perdido su independencia. Por eso hemos logrado esta victoria, porque en estas guerras internacionales que han ocurrido en estos últimos siglos, Irán ha dicho claramente, no tenemos ningún papel en estas guerras. Permítame decirle, guerras mundiales. Observen detenidamente cuántos millones de personas perdieron trágicamente la vida y murieron en Irán, cuántos se perdieron para siempre, ya sea por la hambruna o en la guerra. El orgullo aquí fue y sigue siendo que este pueblo valiente logró detener tanto a la superpotencia extranjera como al régimen brutal, violento y opresor, enfrentando a ambos juntos. Por eso mismo, en esta parte fundamental de nuestra historia, lo cierto es que en realidad nunca se llevó a cabo ninguna negociación hasta que llegamos a ese preciso momento, es decir, hasta 48 horas antes del alto el fuego. Como han visto, Trump se mantuvo firme. Y ahora aquellos que están hoy en el poder han mentido y han hecho cosas completamente contrarias a lo que verdaderamente les corresponde hacer. Algunos lo llaman guerra psicológica, pero ustedes mismos han visto, publicó 8 tweets seguidos en una semana y todos eran mentira. Como dije, miren, de todas formas, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, el señor Baghai, que también es el portavoz del equipo negociador, lo explicó. Anoche lo explicó correctamente y además lo explicó con precisión.
Por esa misma razón, también fue así que, cuando todo esto comenzó, para que quede bastante claro, en realidad las negociaciones empezaron formalmente desde el momento en que Trump tuiteó justo después de la solicitud del primer ministro de Pakistán. Él aceptó esto plenamente y estuvo de acuerdo, es decir, pidió un alto el fuego necesario para que esto realmente pudiera suceder. Desde ese día... En realidad no es nada, simplemente es este preciso momento. Es el final. Sí, en absoluto, no fue solo una mediación, fue exactamente eso. Sobre ese documento que mencioné, son 15 cláusulas que fueron y vinieron. Finalmente, después de que se tomó la decisión y se resumió, comenzó la importancia nacional y, con base en la negociación y las condiciones de la negociación, solo se lo comunicamos a su eminencia. Enviamos esas 10 cláusulas. Todo esto fue en las últimas 48 horas. A partir de ahí también se mencionó este derecho del pueblo. Lo que hicimos fue enviar un mensaje. Aquí ni siquiera hubo negociación, solo enviamos el mensaje al mediador, o sea que en realidad ni siquiera fue una negociación. Fue así que el grupo, la noche del viernes, es decir, nosotros llegamos el sábado por la mañana, por ejemplo, a las 12 según la hora de Pakistán. Las negociaciones allí fueron ese mismo sábado, estuvimos allí durante 30 horas. No hubo ninguna otra negociación antes de eso, solo en esas 48 horas. Es decir, el primer tuit oficial. Fue el mensaje publicado en el tuit del señor ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, quien expresa y aceptó el alto el fuego después de la petición formal realizada por el presidente Trump. ¿Tienes alguna explicación? Pero al final eso es lo que quise decir. Algunos dicen que, el alto el fuego en Líbano era relevante y que ustedes lo incluyeron como una de las condiciones. Pero dicen entonces, ¿por qué fueron a negociar? No debieron ir porque la condición no se cumplió. Ni siquiera debieron empezar la negociación. O dicen que debieron atacar. Cuando el enemigo ataca, ustedes debieron atacar también. Esta pregunta es al final, cuando el alto el fuego en Líbano no se implementó y no ocurrió, ¿por qué fueron? ¿Era necesario negociar? Por favor, les pido que no digan eso. Quiero que el proceso que existe en este tema quede claro. En nuestro acuerdo, sin duda, Hezbollah formaba parte del acuerdo. Por supuesto, después ellos dijeron algunas cosas. No sé si lo vieron en Líbano, que el presidente de Líbano, el primer ministro de Líbano y aquellos que tienen vínculos con Estados Unidos dijeron algo, siguieron un asunto específico. Y por otro lado, el presidente del Parlamento de Líbano, profeta, hablé con ellos una vez. Tanto Hezbollah como gran parte del pueblo libanés tienen muchas opiniones sobre el régimen sionista. Ahora bien, no quiero mencionar eso específicamente, simplemente se lo dijimos. Así que la decisión se tomó allí mismo, justo después de que nos fuimos. Exactamente. Esto debe ser así sin ninguna duda. Este asunto relacionado con Hezbollah y el tema de los fondos que están bloqueados actualmente debe figurar en la agenda de discusión de manera prioritaria. Antes de que entremos en negociaciones, y si queremos entrar en negociaciones, estos temas deben resolverse primero. No entraremos en esos 10 puntos. Primero deben resolverse estos asuntos para que podamos abordar los 10 puntos. Presten mucha atención a este asunto, a cuál es exactamente el tema. Y como han visto, nosotros seguimos insistiendo en esto. De hecho, en la primera reunión con el mediador, que fue el señor Asif Munir, toda nuestra discusión giró en torno a esto. En resumen, ¿qué pasó? El tema del alto el fuego de Hezbollah. Estuvimos alrededor de 2 horas y 15 minutos hablando de esto. Y también en la primera reunión que tuvieron con la delegación estadounidense, el seguimiento de estos temas fue lo principal, porque yo dije que hasta que esto no se resuelva, ni siquiera vamos a entrar en los temas secundarios que debemos seguir. Si se fijan, desde ese mismo día ellos estuvieron siguiendo el alto el fuego. Trump lo siguió, Netanyahu habló, el alto el fuego comenzó pero no se completó. Si lo recuerdan, un día vinieron y bombardearon y hubo varios mártires. Si dijéramos justo ahí que si este bombardeo continúa, no solo lo seguiremos. En lugar de un alto el fuego, se encontraron con una respuesta feroz.
Si nos fijamos detenidamente en aquel día, todo el ambiente estaba preparado para atacar. Y además, el régimen sionista anunció que no lo haría. Dijo, por favor, quiten el otro lugar, quiero atacar la puerta de Beirut y el sur. Cuando él anunció esto, nosotros lo declaramos firmemente, tanto a Estados Unidos como les dijimos que si evacuábamos ese lugar y atacaban, nosotros también atacaríamos, es decir, respetaríamos el alto el fuego. Quizás no transmitimos estos detalles hasta que ustedes vieron que el alto el fuego se implementó por completo. La interpretación es que si no hubiéramos ido a negociar, el alto el fuego en Líbano se haría. ¿Negociando la pregunta? Es que dice que en realidad no llegasteis a negociar. De haber amenazado con negociar, ni habrían ido. ¿Habrá alto el fuego en el Líbano? No, yo mismo creo lo mismo que dije. Hay un dicho ahora que dice que si puedes dejar de llorar con la mano, puedes dejar de llorar con los dientes. De todos modos, aquí tenemos un alto el fuego, tiempo imperfecto. Es decir, si nosotros retrocedemos, tal como ya les he explicado exactamente. ¿En qué sentido? En el sentido de que decíamos desde este lado que si no cumplen el alto el fuego, nosotros tampoco lo respetaremos. Es decir, empezamos la guerra y cortamos las negociaciones. Ambas cosas a la vez. Cortamos las negociaciones y comenzamos la guerra. Ellos respetaron el alto el fuego de manera parcial. Eso es parte de sus trucos. Pero nosotros nos mantuvimos firmes frente a ellos. De todos modos, aceptaron porque nosotros cerramos el estrecho de Hormuz para esta acción. Incluso les dijimos claramente que cerraríamos el estrecho de Hormuz y que sin duda iniciaríamos la guerra. Utilizamos todas nuestras herramientas y logramos imponer nuestra voluntad y nuestros deseos en las negociaciones que eran trilaterales. Hemos insistido de manera muy reiterada en este asunto en particular. Es decir, ha quedado perfectamente claro para los estadounidenses que no confiamos en ellos, ya que lo que existe actualmente es una desconfianza total. Esto también lo expresamos de manera clara, tanto en nuestras declaraciones como en las discusiones sobre los temas que ellos plantearon. Nosotros quisimos dejarlo bien claro. Ahora también hay algunos temas en los que existen diferencias de opinión. Ellos tienen ciertas opiniones en el ámbito nuclear, otras opiniones sobre temas relacionados con el estrecho y demás. Y nosotros, en cualquier caso, nos mantenemos firmes en nuestras posiciones y en lo que tenemos. Por supuesto, la negociación, sin duda, en esencia, la negociación es para que ambas partes lleguen a un entendimiento. Pero en realidad, para todos nosotros, lo fundamental ha sido que ante esta desconfianza, como bien se ha señalado, nosotros siempre actuamos de buena fe. Queremos sinceramente que haya una paz duradera y estable, una paz duradera que esté plenamente garantizada para que este asunto no se vuelva a repetir nunca más. Porque el régimen y Estados Unidos, y especialmente el régimen en los últimos 80 años, no han tenido guerra, alto el fuego, paz. En un año esto ha vuelto a suceder. Este ciclo incorrecto debe terminar. Es necesario que esta paz sea duradera y esté garantizada para que no se repita. Ni el régimen ni Estados Unidos están comprometidos. Esto tiene detalles que debemos seguir y en realidad este logro que hemos obtenido es el resultado de este trabajo. Gracias a Dios, también intentamos que la delegación que enviamos fuera una combinación adecuada. Porque yo creo, hoy más que nunca todos necesitamos consenso. La composición fue como un objetivo en sí misma, ya que realmente había diferentes puntos de vista y perspectivas, tanto desde el aspecto técnico como desde el papel nacional. En realidad quiero decir que no hubo ningún acto partidista ni preferencias personales, realmente no fue así. Esto fue poder, lógica y firmeza en los lugares donde era necesario y prestamos atención a eso. Estuvimos completamente atentos al hecho de que había una falta de confianza. En varias ocasiones durante las negociaciones se mencionó este tema y avanzamos y llevamos el trabajo correctamente. Al final también señalé este punto,
He mencionado que estas negociaciones no resolvieron del todo la desconfianza, pero creo que tanto la delegación de los Estados Unidos como la nuestra, con la experiencia previa que yo ya tenía en este tipo de negociaciones, el nivel de entendimiento mutuo se ha vuelto ahora un poco más pragmático y realista. Realmente, por ejemplo, allí sucedió que en las conversaciones surgían algunos malentendidos, es decir, se interpretaba un tema de manera diferente. Pero justo allí, como las discusiones eran trilaterales, había mediación presente. Se discutía y se aclaraba que, por ejemplo, no era eso lo que se quería decir, sino otra cosa. Eso es, por ejemplo, se analizaba si, por ejemplo, en la liberación eso debía ser liberado. Para esto, luego quedaba claro que no era la intención y ese aspecto era para otra cosa, porque este trabajo requiere mucha delicadeza y precisión. Así que, de todos modos, ténganlo en cuenta. Es fundamental que no perdamos de vista ni por un momento el tema al que me referí. El campo, la calle, la diplomacia y el poder. Todo esto se hace con un solo objetivo, que es alcanzar los derechos de la nación y asegurar el bienestar de todo el país, para que nadie jamás vuelva a atreverse a atacar a un país. Este es, sin duda, el tema crucial más importante que debemos perseguir activamente. Por supuesto, el espacio público de la calle es naturalmente ese eje principal que sirve para fortalecer tanto el ámbito militar y las Fuerzas Armadas como el campo de la diplomacia y hace que el trabajo avance. Y sin duda creemos firmemente que este efecto es el resultado de la presencia nacional del pueblo, de la resistencia integral y constante de la gente. La presencia de nuestros queridos compatriotas, nuestra presencia visible en las calles realmente puede ayudar. De hecho, tanto en el terreno de lo militar como en el diplomático, todo esto constituye en sí mismo una lucha constante empleando una gran variedad de métodos. Esto es algo completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver normalmente. Señor, ¿podrían reanudarse las negociaciones en Billund? Hay noticias sobre este sábado o jueves mencionando tales negociaciones y fechas específicas. Bueno, mire, sí, algunos de los temas tratados han llegado a una conclusión, otros no, han tenido otras propuestas, pero aún estamos bastante lejos de alcanzar ese debate final definitivo. Es decir, hay puntos específicos en los que insistimos en el sentido de que realmente ahí ya no nos es posible ceder en esas demandas, simplemente no es posible. Es decir, tenemos puntos críticos y ellos también quizás sean uno o dos temas, ellos también tienen sus propias opiniones, como se dice comúnmente, tienen una línea roja. Ahora se está trabajando activamente en estos puntos, pero si quiero resumir la situación, hemos avanzado, pero la distancia sigue siendo considerablemente grande cada día. Algunos puntos fundamentales siguen todavía pendientes y es muy importante saberlo. Y lo que los estadounidenses deben saber con claridad es que Estados Unidos debe decidir ganarse la confianza del pueblo iraní. Ese es el paso fundamental y más importante que deben dar los estadounidenses ahora mismo. Si realmente quieren responder con buena voluntad, deben cambiar su enfoque de diálogo unilateral y esa actitud de querer imponernos algo. Deben dejar de lado esa postura de una vez, porque ya han experimentado que eso no les ha dado ningún resultado positivo. Nuestra política también es de pasos graduales, compromiso frente a compromiso. Ellos deben dar un paso y nosotros debemos dar un paso también. No puede ser de ninguna manera que nosotros cumplamos nuestro compromiso y ellos no lo hagan. Hemos intentado seguir estas experiencias con una base de desconfianza mutua constante. Cada uno de nosotros tiene compromisos que debe cumplir. Y esto debe saberlo nuestro querido pueblo.
Allí el señor Vance dijo, fulano, en resumen, he venido con buena voluntad. He venido aquí para, en resumen, lograr una paz duradera. Le respondí, ¿seguro que leíste mi tweet? Publiqué un tweet. Dijo, sí. Le dije, en el tweet escribí que nosotros también venimos con buena voluntad. Vinimos aquí, pero en medio de la máxima desconfianza, incluso ahora que estoy sentado aquí frente a usted, en realidad no hay ninguna confianza. Lo primero que debe hacer es generar confianza. Dije, Trump tuiteó que los negociadores que vinieron aquí, en resumen, el simple hecho de que sigan vivos es para que negocien. Si no toman una decisión en 24 horas, deberían al menos seguir vivos. Le dije, este comportamiento es típico de ustedes, los estadounidenses. Por eso, usted sabe que nosotros resistiremos hasta el final. Vio que porque era ese momento, yo estaba allí con ellos. Lo dije brevemente. Estábamos preparados para la guerra, estamos preparados para la guerra, no buscábamos la guerra y ciertamente podemos hacerlo. De hecho, en esas mismas palabras dijimos que desconfiábamos completamente de ustedes y seguimos haciéndolo. Pero ahora ahora nos enfrentamos al poder de la nación iraní contra el desenlace definitivo. Depositamos toda nuestra confianza en nuestra propia gente. Creemos firmemente en la poderosa ayuda de la providencia divina y no tenemos ninguna clase de confianza en ti. De hecho, durante las negociaciones allí se presentó una oportunidad. Yo también di explicaciones allí con autoridad y lógica que ustedes, si lo miran, ellos mismos también lo mencionaron en sus medios. Al final de mi intervención, quiero señalar que debemos tener en cuenta que el enemigo, en resumen, no ha dejado de ser nuestro enemigo. El enemigo sin duda está al acecho. El enemigo sin duda busca hacernos daño y no ha perdido la esperanza en ello. Cada día saca un nuevo plan, una nueva maldad de su manga. Esto es algo a lo que definitivamente debemos prestar atención. Uno de los puntos importantes es que todo su esfuerzo está dirigido a romper esta unidad, esta presencia del pueblo y esa unión de la que hablé durante la guerra de 12 días. Realmente 90 millones de iraníes. Fíjense, cerca de 30 millones de personas, hombres y mujeres, se inscribieron para participar. Ayer vieron durante varias horas, desde la plaza Imam Hussein hasta el cruce de Hazrat Bali Asr, que Dios apresure su regreso, cómo las mujeres salieron. Observen esto es lo que sucede. Cuando habla de atacar la infraestructura, la gente toma a sus hijos y va allí. Hoy estamos obligados a mostrar nuestro agradecimiento. Ellos son nuestra fuerza. Sin duda todos recordamos las palabras de nuestro gran imam, quien dijo que el eje de la unidad de nuestra sociedad islámica se resume en el líder supremo. Hoy, si queremos que nuestro país no sufra daños, debemos apoyar al liderazgo supremo. Hoy esta es nuestra responsabilidad y, si Dios quiere, nosotros los funcionarios naturalmente tenemos aún más deber que el pueblo para esforzarnos por este consenso, por esta unidad. Debe haber esta cohesión también entre los propios funcionarios y debemos procurar que nuestro comportamiento no cause, Dios no lo quiera, ninguna división. Y pido a todo nuestro querido pueblo que, en resumen, recen sinceramente por todos los combatientes. Ya sean aquellos que luchan en el ámbito militar o aquellos que luchan en el ámbito diplomático o este valiente pueblo que se mantiene firmemente día y noche trabajando sin descanso en el terreno. Estas son nuestras cartas ganadoras. Ojalá que el alma de nuestro gran imam, el alma de nuestro imam mártir esté complacida con nosotros. Estos mártires, este pueblo, estas familias que han entregado a sus seres queridos en este camino por el Islam, por Irán, por el honor de Irán, la dignidad de Irán,
los ideales de la religión y la dignidad de los musulmanes y la seguridad de otras partes de la sociedad, ojalá que no les debamos nada a ellos. Debemos esforzarnos y les pido a todos ellos que recen por nosotros. Suscríbete y activa las notificaciones para mantenerte al tanto de las últimas noticias. No te pierdas ninguna actualización.